Siempre pensé que las leyendas eran eso, simples historias que se contaban para pasar el tiempo o para mantener a los niños lejos de los ríos. Mi abuela, sin embargo, tenía un talento especial para narrarlas, especialmente las de nuestro pueblo. Desde que era niña, ella solía contarme sobre la Llorona, esa mujer atrapada en un dolor eterno, buscando a sus hijos entre susurros de agua y noches sin luna. Nunca creí en esas historias, pero ahora, mientras escribo esto, siento que ya no puedo negar lo que experimenté. Todo comenzó hace unas semanas, cuando regresé a la vieja casa de mi abuela en el pueblo. Ella había fallecido hace años, y la casa había permanecido cerrada desde entonces. Mi madre quería venderla, pero yo insistí en pasar un tiempo allí antes de tomar una decisión. Quería conectar con los recuerdos de mi infancia, con esos días en los que corría por los pasillos mientras mi abuela preparaba chocolate caliente. Sin embargo, nunca imaginé que encontraría algo que cambiaría mi percepción de todo lo que creía real. Fue en el desván donde lo descubrí. Mientras revisaba cajas llenas de cosas viejas, tropecé con un diario de cuero desgastado. Su cubierta estaba marcada con las iniciales de mi abuela, MG, y un extraño símbolo que no reconocí. El diario parecía frágil, como si un simple movimiento brusco pudiera desintegrarlo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Lo abrí y, para mi sorpresa, descubrí que contenía relatos detallados de encuentros que mi abuela afirmaba haber tenido con la Llorona. El primer relato estaba fechado en 1968. Describía cómo, cuando era una joven madre, había escuchado un llanto extraño cerca del río que cruzaba el pueblo. Según sus palabras, el sonido era tan desgarrador que le resultaba imposible ignorarlo. Decidió acercarse, pensando que alguien necesitaba ayuda, pero lo que encontró la dejó marcada de por vida. Escribió sobre una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto por su largo cabello oscuro, que parecía flotar sobre la superficie del agua. Mi abuela juraba que aquella mujer la miró directamente, y que en ese momento sintió una tristeza tan profunda que casi no podía respirar. A medida que leía, no podía evitar recordar algo que me había sucedido días antes de encontrar el diario. Estaba caminando cerca del mismo río, tratando de despejar mi mente, cuando escuché un llanto suave, apenas un susurro que venía desde la orilla. Me congelé, porque aunque no era un sonido especialmente fuerte, había algo profundamente inquietante en él. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sacudí la cabeza y me convencí de que había sido el viento jugando con mi imaginación, pero ahora, leyendo las palabras de mi abuela, sentía como una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Decidí seguir leyendo. Cada página estaba llena de detalles escalofriantes, noches en las que mi abuela escuchaba pasos fuera de la ventana, susurros que llamaban su nombre, incluso una ocasión en la que juró haber visto una figura blanca parada al pie de su cama. Lo más aterrador era que mi abuela no solo describía sus encuentros, sino que también anotaba fechas y lugares específicos. Y lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que algunas de esas fechas coincidían con relatos recientes que había escuchado en el pueblo. Los lugareños hablaban de una presencia cerca del río, de un llanto inexplicable que algunos habían oído en las noches más oscuras. Recordé a don Pedro, un vecino anciano, quien me advirtió que no caminara sola por la noche. La Llorona anda cerca, me dijo, medio en broma, pero con un brillo de preocupación en sus ojos. Ahora me preguntaba si sus palabras tenían más peso del que quise admitir. Una noche, mientras leía el diario bajo la tenue luz de una lámpara, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Una brisa helada entró por la ventana, haciendo que las cortinas se agitaran como sombras danzantes. Fue entonces cuando escuché un sonido. Era suave al principio, casi imperceptible, pero luego se volvió más claro, un lamento, un llanto que parecía provenir de algún lugar cercano. Cerré el diario de golpe y traté de convencerme de que solo era mi mente jugando conmigo, influenciada por las historias que estaba leyendo. Pero el llanto continuó. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La noche estaba envuelta en una densa niebla y apenas podía distinguir la silueta de los árboles que rodeaban la casa. Fue entonces cuando la vi. Una figura blanca, casi translúcida, se movía lentamente hacia el río. Mi primer instinto fue retroceder y cerrar las cortinas, pero algo en mí, tal vez una mezcla de miedo y curiosidad, me obligó a quedarme quieta, observando. La figura se detuvo cerca del agua y pareció girarse hacia mí. Aunque su rostro estaba cubierto por su cabello, sentí como si sus ojos invisibles se clavaran en los míos. Mi cuerpo se paralizó y un frío inexplicable invadió la habitación. Fue en ese momento cuando el diario,
que había dejado sobre la mesa, cayó al suelo, abierto en una página que no había llegado a leer. Las palabras parecían saltar de la página: si la ves, no la sigas. Ella siempre busca compañía. Un sonido fuerte, como un golpe en la ventana, me hizo gritar y retroceder. Cuando miré de nuevo hacia afuera, la figura ya no estaba. El silencio era ensordecedor, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. Esa noche no dormí. Cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar, y sentía como si una presencia invisible me estuviera observando. A la mañana siguiente, decidí que debía hacer algo. No podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Regresé al desván y busqué cualquier cosa que pudiera darme más pistas sobre la conexión de mi abuela con la Llorona. Encontré una foto antigua de ella junto al río, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. En el reverso, había una fecha escrita: 10 de abril de 1968, la misma fecha que aparecía en el primer relato del diario. Finalmente, entendí que mi abuela no solo había sido testigo de la Llorona, sino que de alguna manera estaba vinculada a ella. Aunque el miedo seguía siendo abrumador, decidí enfrentar mis propios miedos. Esa noche, con el diario en mano, volví al río. El ambiente era pesado, y el silencio parecía estar cargado de algo que no podía explicar. Al llegar a la orilla, sentí como una presencia invisible me rodeaba. Abrí el diario y leí en voz alta las últimas palabras escritas por mi abuela: ella no busca a sus hijos, busca a los nuestros. Protéjanlos. En ese momento, el llanto comenzó de nuevo, más fuerte que nunca, y la figura apareció frente a mí. No sé cómo encontré la fuerza, pero grité: ya no te pertenecen. La figura se detuvo, y por un instante, el rostro de mi abuela pareció aparecer en la neblina, sonriendo con una mezcla de tristeza y alivio. Cuando desperté, estaba en el suelo, con el diario abierto junto a mí. Las páginas estaban en blanco, como si todo lo que había leído hubiera desaparecido. Desde esa noche, nunca volví a escuchar el llanto, pero sé que la Llorona sigue ahí, esperando. Y yo, aunque no entiendo completamente lo que pasó, sé que de alguna manera logré romper el ciclo. Soy el oficial Miguel Torres, un hombre práctico y, hasta hace poco, completamente escéptico de lo sobrenatural. Mi trabajo como policía en un pequeño pueblo como San Isidro rara vez se alejaba de lo rutinario: disputas entre vecinos, algún que otro robo menor. Pero hace unos meses, todo cambió. Fui asignado a un caso que no solo desafió mi percepción de la realidad, sino que también me dejó con una marca que llevo hasta el día de hoy. Todo comenzó con las desapariciones. Primero fue un joven de 18 años, Daniel, que no regresó a casa después de una fiesta. Luego, una mujer de mediana edad, Clara, cuyo coche fue encontrado abandonado cerca del río. Los casos se acumularon rápidamente, y lo único que tenían en común era su proximidad al río que serpenteaba por el límite del pueblo. Nadie había visto nada, pero algunos lugareños comenzaron a murmurar sobre la Llorona, esa figura legendaria que lloraba por sus hijos perdidos. Por supuesto, yo no creía en eso. Mi instinto me decía que se trataba de un criminal astuto que conocía bien la zona y estaba usando la leyenda como un disfraz. La primera noche que patrullé cerca del río fue tranquila. Caminé por los senderos oscuros, escuchando el susurro constante del agua y los sonidos de la naturaleza. Todo parecía normal hasta que llegué al viejo puente. Allí, noté algo extraño, un olor peculiar, una mezcla de flores marchitas y agua estancada. Fue entonces cuando vi algo que no esperaba: una prenda de ropa, un vestido blanco, atrapado entre unas ramas en la orilla del río. Lo saqué con cuidado, pensando que podría ser una pista. Pero lo extraño fue que, aunque estaba completamente mojado, parecía intacto, como si acabara de caer al agua. A medida que las semanas pasaban, más pistas inquietantes aparecían. Ramas rotas en las orillas, huellas que se desvanecían en la tierra húmeda y, lo más perturbador, informes de un llanto nocturno. Los testigos hablaban de una mujer que lloraba con un dolor tan profundo que ponía los pelos de punta. Algunos decían que la habían visto, una figura vestida de blanco caminando por el agua o flotando sobre la superficie. Aunque traté de descartar estos relatos como histeria colectiva, no podía ignorar el patrón. Algo estaba sucediendo. Una noche, decidí quedarme cerca del río hasta tarde. Armado con mi linterna y una pistola, me adentré en el bosque que rodeaba el agua. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo.
Los sonidos de los insectos y las aves se desvanecieron, dejando un silencio inquietante. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un llanto, suave y distante, pero inconfundible. Mi instinto me decía que debía seguirlo. El sonido me llevó hasta un claro donde el río formaba un remanso tranquilo. Allí, bajo la tenue luz de la luna, vi una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. Su cabello oscuro cubría su rostro y estaba inclinada hacia el agua como si buscara algo en sus profundidades. ¡Alto! ¡Policía!, grité, tratando de sonar firme, aunque mi voz tembló ligeramente. La figura no reaccionó. Di un paso más, mi linterna enfocada en ella. Fue entonces cuando levantó la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos eran dos vacíos oscuros, y su rostro estaba marcado por una expresión de tristeza y dolor que parecía inhumana. De repente, el llanto se transformó en un grito desgarrador que resonó en todo el claro. Mi linterna parpadeó, y cuando volvió a iluminar, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco del grito y la sensación de que el aire mismo se había vuelto más frío. Esa noche no pude dormir. Lo que había visto desafiaba cualquier explicación lógica. Decidí revisar los expedientes de casos antiguos, buscando cualquier conexión entre las desapariciones recientes y el pasado del pueblo. Fue entonces cuando descubrí algo sorprendente. Hace más de 50 años, una mujer llamada Isabel había perdido a sus 2 hijos en el río. Según los registros, se había vuelto loca de dolor y finalmente desapareció sin dejar rastro. Los rumores de la época decían que había terminado con su vida en el mismo río donde sus hijos murieron. No podía ignorar la coincidencia. Volví al río la noche siguiente, decidido a encontrar respuestas. Esta vez, llevé conmigo una grabadora, esperando capturar cualquier sonido que pudiera analizar más tarde. Mientras caminaba por los senderos, el llanto comenzó de nuevo, más fuerte y más cercano. Seguí el sonido hasta el puente, donde una vez más vi la figura blanca, esta vez de pie en el centro del puente, inmóvil. ¿Quién eres?, grité, tratando de mantener el control. La figura giró lentamente hacia mí, y en ese momento, algo me empujó hacia atrás, como si una fuerza invisible me hubiera golpeado. Caí al suelo, y cuando levanté la vista, ella estaba sobre mí, su rostro a centímetros del mío. Un frío indescriptible se apoderó de mi cuerpo, y en ese momento, entendí que lo que enfrentaba no era humano. Cuando desperté, estaba solo en el puente. Mi grabadora seguía encendida, pero el audio era un caos, ruidos distorsionados, susurros y, al final, un grito que no era mío. Revisé las imágenes de las cámaras cercanas, pero no capturaron nada más que sombras y niebla. Desde entonces, las desapariciones cesaron, pero el río sigue siendo un lugar que evita incluso el más valiente de los lugareños. Aunque nunca pude resolver completamente el caso, sé que algo más grande que yo está vinculado a esas aguas. A veces, por la noche, todavía escucho el llanto en mis sueños. Y aunque nunca lo admitiría frente a otros, sé que ese caso cambió algo dentro de mí. Porque, aunque sigo siendo un hombre de lógica, también soy alguien que ha mirado al abismo y ha sentido cómo las sombras del pasado pueden llegar hasta el presente. Cuando nos mudamos a aquella casa junto al río, lo hicimos con esperanza. Mi esposo, Manuel, y yo buscábamos un nuevo comienzo para nuestra familia, lejos del caos de la ciudad. Era una casa antigua, de esas que parecen cargadas de historias. Con sus paredes de piedra y ventanas altas, tenía un aire acogedor, aunque un poco melancólico. Para nuestros hijos, Sofía y Daniel, la idea de vivir tan cerca del río era emocionante. No sabíamos entonces que ese lugar guardaba secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La primera semana fue tranquila. Disfrutábamos de los sonidos del agua corriendo, las aves cantando, y los días soleados que parecían no tener fin. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar con la llegada de la primera noche lluviosa. Estábamos cenando cuando escuchamos un sonido extraño proveniente del río. Era un llanto, suave pero constante, como el lamento de una mujer. Manuel intentó tranquilizarnos diciendo que seguramente era el viento, pero yo noté cómo se tensaron sus manos alrededor del cuchillo que sostenía. Los niños también lo escucharon. Sofía, con sus 10 años, preguntó, ¿quién está llorando, mamá? Intenté sonreír, pero algo en ese sonido hizo que se me erizara la piel. Esa noche, los niños no quisieron dormir solos, así que se quedaron en nuestra habitación.
Cuando el llanto cesó, pude convencerme de que era solo un efecto acústico del agua y la lluvia. Pero eso no explicaba lo que ocurrió al día siguiente. Por la mañana, encontramos huellas húmedas en el suelo de madera de la sala. Eran pequeñas, como las de un niño descalzo. Nadie en la casa había estado en esa parte de la casa durante la noche y las ventanas y puertas estaban cerradas. Manuel intentó bromear al respecto, diciendo que tal vez algún animal había entrado, pero yo podía ver el desconcierto en sus ojos. Algo extraño estaba pasando. Los sucesos se volvieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los espejos mostraban sombras que desaparecían al girar la cabeza, y el llanto nocturno cerca del río se hacía más fuerte, más insistente. Una noche, Daniel vino corriendo a nuestra habitación, llorando y diciendo que había visto a una mujer de blanco parada junto a su ventana. Corrimos a su cuarto, pero no encontramos nada. Solo un frío extraño que impregnaba el aire. Fue entonces cuando decidí investigar. La casa había sido un regalo del abuelo de Manuel, quien había insistido en que la propiedad debía permanecer en la familia. Al revisar los papeles antiguos en el despacho, encontré un viejo álbum de fotos y cartas que no habían sido abiertas en años. Lo que descubrí me dejó helada. El abuelo de Manuel, Emilio, había estado casado antes de conocer a la abuela que todos conocíamos. Su primera esposa, Elena, había tenido 2 hijos pequeños, pero ambos murieron en circunstancias extrañas, ahogados en el río cercano. Según las cartas, Elena fue acusada de negligencia por la comunidad y, consumida por la culpa, se quitó la vida. Los rumores decían que su espíritu nunca había abandonado la casa. Compartí mi hallazgo con Manuel, quien al principio se negó a creerlo. Es imposible. Mi abuelo nunca habló de esto. Son solo rumores, dijo, aunque su voz temblaba. Pero entonces algo ocurrió que nos obligó a enfrentar la verdad. Era una noche sin luna, y el llanto fue más fuerte que nunca. Manuel y yo nos levantamos para revisar la casa, pero los niños ya no estaban en sus camas. Los encontramos en el jardín, caminando hacia el río como si estuvieran en trance. Grité sus nombres y corrí hacia ellos, mientras Manuel trataba de sujetarlos. Fue entonces cuando la vi. Una figura de blanco emergió de entre la niebla del río. Sus ojos eran pozos oscuros, y su rostro reflejaba un dolor indescriptible. Extendió una mano hacia los niños, y un viento helado nos rodeó. Con todas mis fuerzas, grité, déjalos en paz. La figura se detuvo, como si mis palabras hubieran roto algo, y desapareció tan repentinamente como había aparecido. Llevamos a los niños de vuelta a la casa, donde finalmente despertaron, confundidos y asustados. Esa noche no dormimos. Nos sentamos juntos, abrazados, intentando encontrar una solución. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en las cartas. Elena no estaba buscando a sus hijos, sino que se decía que buscaba redención. A la mañana siguiente, regresé al despacho y busqué más información. Entre los papeles, encontré una pequeña caja de madera. Dentro había un medallón con una inscripción, para mis hijos, en el amor eterno. Decidí llevarlo al río al atardecer, creyendo que quizás ese objeto era la clave para liberar a Elena de su tormento. Cuando llegamos al río, el aire estaba denso, cargado de una energía extraña. Dejé el medallón en la orilla y susurré, Elena, tus hijos te perdonan. Déjanos vivir en paz. Por un momento, el agua permaneció quieta, y luego una brisa suave pareció llevarse la niebla. El llanto cesó. Desde entonces, la casa ha recuperado su tranquilidad. Los niños vuelven a dormir tranquilos, y el río ya no parece estar cargado de tristeza. Aunque nunca hablamos abiertamente de lo que ocurrió, sé que Manuel también cree que algo más grande que nosotros ocurrió en ese lugar. A veces, al mirar el agua, siento una presencia cálida, como si alguien estuviera agradeciéndonos por ayudarla a encontrar la paz. Nuestra vida junto al río sigue, pero la historia de Elena y sus hijos siempre estará con nosotros. Es un recordatorio de que las sombras del pasado pueden perseguirnos, pero también de que, con amor y comprensión, podemos traer luz incluso a los lugares más oscuros. Siempre me he considerado un hombre de hechos, de lógica. Como periodista especializado en desmentir lo sobrenatural, he viajado por todo el país investigando leyendas urbanas que, al final, siempre resultan ser rumores amplificados por el miedo colectivo.
Así que, cuando mi editor me pidió que investigara los supuestos avistamientos de la Llorona en el pequeño pueblo de San Cristóbal, acepté sin dudarlo. Otro mito para desmentir, otra historia para demostrar que los monstruos viven únicamente en nuestras mentes. Llegué al pueblo al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y una bruma ligera se asentaba sobre el río que lo atravesaba. San Cristóbal era como cualquier otro pueblo rural, calles polvorientas, casas de adobe y un silencio peculiar que parecía acentuarse al caer la noche. Mi alojamiento era una pequeña posada regentada por una mujer mayor, doña Carmen, quien no tardó en advertirme: si viene por el río, tenga cuidado. La Llorona no perdona a los extraños. Me limité a sonreír y a sentir, acostumbrado ya a este tipo de advertencias. Decidí comenzar mi investigación en la plaza principal, donde los lugareños se reunían para hablar de sus días. Encontré a un grupo de hombres mayores jugando al dominó. Al presentarme y mencionar a la Llorona, las fichas dejaron de moverse. Uno de ellos, don Antonio, rompió el silencio. No es un cuento, joven. Yo la vi hace años, cerca del Puente Viejo. Escuché su llanto y, cuando me acerqué, la vi. Una mujer de blanco, con el rostro oculto por su cabello. Nunca corrí tan rápido en mi vida. Los otros hombres asintieron solemnemente, aunque no ofrecieron más detalles. Intrigado, me dirigí al río esa misma noche. Llevaba mi grabadora y una linterna, preparado para registrar cualquier cosa que pudiera usar en mi artículo. La orilla estaba tranquila, el agua reflejaba la luz de la luna y todo parecía completamente normal. Hasta que escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible al principio, como un gemido que el viento traía consigo. Me detuve, enfocando mi linterna hacia la corriente. No había nada. Atribuí el sonido al viento entre los árboles y regresé a la posada, aunque no pude evitar sentirme observado. Al día siguiente, entrevisté a más habitantes. Una mujer llamada Lucía me contó cómo, hace un mes, había escuchado un llanto proveniente del río mientras buscaba a su perro perdido. La vi. Estaba de pie en el agua, pero no se hundía. Llamé a mi perro, y él vino corriendo, pero no dejaba de ladrar hacia ella. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Otro testigo, un joven llamado Rafael, aseguró haber visto una figura blanca caminando por la orilla, solo para desvanecerse en la niebla. Mi escepticismo se mantenía firme, aunque algo en los relatos comenzaba a inquietarme. Los detalles coincidían demasiado, y las emociones de los testigos eran reales. Decidí buscar explicaciones racionales. El sonido del viento, el reflejo de la luna en el agua y el miedo colectivo podían justificar lo que la gente decía haber visto. Pero entonces, algo ocurrió que desafió incluso mis argumentos más sólidos. La tercera noche, regresé al río, decidido a pasar allí unas horas para observar. El ambiente era más denso de lo habitual, y una niebla espesa cubría el agua. Estaba grabando notas sobre las historias que había recopilado cuando escuché el llanto otra vez, más fuerte y más claro. Es el viento, me dije, aunque esta vez el sonido era inconfundible, una voz femenina, desgarradora, cargada de dolor. Miré a mi alrededor y, a pocos metros de la orilla, vi una figura. Mi linterna parpadeó, pero antes de que se apagara, alcancé a distinguir un vestido blanco ondeando con la brisa. Corrí hacia la figura, convencido de que era alguien jugando una broma, pero no encontré a nadie. Sin embargo, el aire estaba gélido, y un olor extraño, una mezcla de flores marchitas y agua estancada, invadió mis sentidos. Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero solo vi la niebla. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido en años: miedo. Al día siguiente, decidí hablar con doña Carmen. Le conté lo que había experimentado, esperando que se riera o desestimara mi relato, pero en cambio, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. La Llorona no siempre busca dañar. A veces, solo busca ser escuchada. Este pueblo tiene secretos, joven. Y ese río guarda historias que la gente prefiere olvidar. Siguiendo su consejo, visité la biblioteca local y revisé registros antiguos. Descubrí que, hace décadas, una mujer llamada María había perdido a sus hijos en una inundación cerca del río. La tragedia la dejó devastada, y poco después, desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que había sido vista por última vez en el Puente Viejo, llorando desconsoladamente. Algunos afirmaban que se había lanzado al río,
pero su cuerpo nunca fue encontrado. Esa noche regresé al puente. Algo dentro de mí sentía que debía entender la verdad, aunque no sabía si era para mi artículo o para calmar mi propia inquietud. El llanto comenzó antes de que llegara al río. Esta vez, no era distante, parecía estar a mi lado. La figura blanca apareció de nuevo, pero esta vez no intenté acercarme. ¿Quién eres?, susurré, más para mí que para ella. La figura se giró lentamente, y aunque su rostro seguía oculto por su cabello, sentí una tristeza tan profunda que me invadió por completo. Al día siguiente, dejé el pueblo. Mi artículo nunca se publicó. No porque no tuviera material, sino porque sabía que cualquier intento de explicar lo que viví sería inútil. No sé si lo que vi fue real o producto de mi mente jugando con mis emociones. Pero sé que San Cristóbal y su río guardan algo más que una simple leyenda. A veces, en mis sueños, escucho el llanto nuevamente, suave y distante. Y cada vez me despierto preguntándome si, en aquel pequeño pueblo, fui testigo de algo que nunca podré entender completamente.